Con lo cual vamos a comenzar diciendo que el superaprendizaje tiene un objetivo triple: ayudar a la configuración de inteligencia generadora, es decir, esta inteligencia que nos posibilita cambiar el mundo de donde venimos, cambiar el mundo donde estamos, e interpretar la información de manera diferente. Este método que viene de la élite, que viene de las grandes esferas de poderes, pero en realidad se remonta a la época greco-romana, haciéndose un impasse en la Edad Media, retomándose en el Renacimiento por la Universidad Sorbona de París en el siglo XVI, continuando a posteriori hasta el día de hoy. Vamos a entender que la inteligencia generadora, lamentablemente, en un momento, por suerte, estaba muy en boga, estaba era como un saber común. De hecho se utilizaba en los certámenes reales de competencia, pero ya después, a través de algunas esferas, bueno, se fue un poco ocultando esa información, y sobre todo en América Latina, no democratizándolo, con lo que, bueno, eso nos lleva a estar en lo que es un país o países subdesarrollados, donde decíamos que queremos ser la Cenicienta, estar en el baile del desarrollo, pero sin todavía, lamentablemente, sin saber escribir, pensar o interpretar. Luego tenemos lo que es la inteligencia emocional, es decir, esa emoción es energía, motivo, movimiento. Veamos cómo esa energía, si no está en movimiento, va a ocasionar lo que llamábamos la parálisis psicológica, es decir, que no podré decir ni cómo me llamo, ni qué estoy recordando, ni qué recordé. Entonces, todo lo que se fija en el método va a necesitar que estas tres aristas entren en sincronía y en concordancia. Entonces, por ejemplo, yo tenía compañeros que teníamos en el colegio que podrían ser muy capaces, muy inteligentes, sacaban todo 10, que uno decía, pero hombre, este sujeto va a ser presidente. Y en el día de hoy tal vez están en la bancarrota, presos o introducidos, sumergidos en las drogas. Y tal vez la persona que parecía, la que se sentaba atrás, la que parecía que uno no daba ni 2 pesos, hoy en día es exitoso. ¿Por qué? Porque aprendió a utilizar sus emociones. Entonces, no siempre una inteligencia relacionada con la correspondiente nota en un sistema educativo, como veíamos, establecido, va a dar las indicaciones de que alguien va a ser triunfante, exitoso o va a sobresalir en el resto. No es así. Necesitamos las tres inteligencias. Porque tal vez con su coeficiente intelectual pueden dar mucho, pero emocionalmente o ejecutivamente toman decisiones terribles. Es más, seguramente las personas que estafan a otras son muy inteligentes, muy capaces, ven la realidad desde más arriba, pero bueno, ¿eso los hace inteligentes o no? ¿O los hace capaces o no? Y bueno, ahí tenemos que entender lo que es hasta la inteligencia espiritual, la capacidad de discernir entre lo más conveniente o lo ético y lo moral. Ya vamos a ver un poco de eso, lo que es el discernimiento. Entonces, decimos que la inteligencia generadora, dijimos que son las prácticas del superaprendizaje. La inteligencia emocional va a estar dada por el discernimiento. El discernimiento es lo que nos va a permitir dilucidar la mejor alternativa ante qué inteligencia emocional voy a optar, qué resultante de esta inteligencia emocional voy a decidir. Y la inteligencia ejecutiva se va a ver potencializada con la revisión del examen continuo del hábito, ¿sí? Ya después vamos a profundizar igual. Ahora te estoy dando una Bueno, presentación, pero después vamos a profundizar. perfecto. Pero se considera que en la prehistoria la manera que tenían de hablar las familias o hablar entre las tribus era justamente desarrollando una buena memoria, ya que no existía el papel. Entonces se dice que la Odisea de la Odisea se creó justamente a través de un cultivo oral, de una tradición oral, de una manifestación oral de tribus a tribus, de generación en generación. Entonces lo que era la astronomía, la agricultura, no sé, el parentesco familiar, todo era a partir de el desarrollo de la memoria, porque no se podía escribir, no existía el papel. Ya desde acá se dice que la memoria empezaba a ser cultivada, a ser entrenada y a estar desarrollada. Posteriormente vienen civilizaciones primitivas, obviamente la China, que se le decía el dragón dormido, y la India. Esas fueron las primeras civilizaciones, las primitivas. Y luego más avanzada, los asirios, los sumerios, los acadios, que justamente de ahí viene lo que hoy conocemos como música, lo que hoy conocemos como las matemáticas. Ya desde el 5000 a.C., estas civilizaciones tenían un gran desarrollo de todos los métodos, bueno, que hoy en día también se usan. Y justamente existía lo que se llama el código Hammurabi. Se consideraba el código Hammurabi el más antiguo, hoy en día
se conoce otro, que son las instrucciones de Shuruppak. Ese es un texto que hoy se considera como el pedagógico más antiguo, pero bueno, el Código de Hammurabi, si bien puede ser el más conocido, es el primer tratado legislativo donde están todos los derechos y deberes de los ciudadanos asirios. Entonces, se decía que uno debería saberse todos los códigos de memoria, o sea, todo el código de Hammurabi de memoria, que son 282 leyes. Entonces, bueno, Hammurabi termina dominando justamente a toda la Mesopotamia, y algunas leyes de Hammurabi, como un comentario cultural, se contemplan dentro de lo que es la ley de Talión. Talión, que significa eso de que uno dice coloquialmente ojo por ojo, diente por diente. Exactamente, sí. Eso es la ley de Talión. Pero bueno, en esta piedra de basalto se dice que Samas le dictó a Hammurabi las 282 leyes, donde ya se conocía en la antigüedad que uno debería sabérselo de memoria. O sea, uno de los conceptos importantes era saberse de memoria todo este tratado, ¿sí? En basalto. Ya posteriormente entramos en tela ya pura y dura con los griegos. Los griegos, bueno, fueron los griegos y los romanos la cuna de nuestra cultura actual, conociéndose el padre de toda la memoria, Simónides. Simónides, ¿sí? El padre de la mnemotecnia, fue una persona que, bueno, un gran polifacético, polímata, poeta, cantautor, lírica, todo lo que te puedas imaginar, y que había un sujeto, ¿sí? Un noble llamado Scopa, que estaba en la ciudad de Tesalia. Entonces, ahí en Tesalia, Simónides va a recitar un poema, ¿sí? Justamente, y este poema se lo dedica a lo que se llama la constelación de Géminis, mejor dicho, Castor y Pólux. Entonces, como él estaba dedicando a Castor y Pólux, que eran denominados los dioscuros, ¿no? Que justamente era un Géminis, un sujeto de la constelación de Géminis es considerado un dios inmortal, y el otro es considerado mortal, porque viene de la comunión de Tindaro y Zeus, ¿sí? Y Leda. Leda estuvo con Zeus y estuvo con Tindaro. Tindaro un hombre, Zeus obviamente un dios. Y de ahí salen los hijos. Scopa le da la mitad del dinero. Entonces, como le da la mitad del dinero, le dice, la otra parte de tu dinero, Simónides, te la va a terminar dando estos gemelos a donde tú le estás haciendo tanta reverencia. Bueno, resulta que él termina su discurso, estaban en un banquete, lo llaman a que vaya a la puerta, a Simónides, dice, Simónides, están buscando dos hermanos. Cuando Simónides va a la puerta, esos hermanos no estaban, no había nadie, y en ese momento las ágoras, las columnas se derrumban. Y bueno, todo el mundo, como ya se sabe, muere, y se dice que ahí Pólux y Castor fueron los que le pagaron la otra mitad del discurso, salvándole la vida. Ahí Simónides empieza a recordar dónde estaba cada sujeto muerto a través de asociaciones, a través de asociaciones espaciales. De ahí viene el primer palacio de la memoria. Si acá estaba la mesa, acá estaba José. Si acá estaba la tercera columna, acá estaba Pedro. Si acá estaba este cuadro, acá estaba Viviana, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí viene el padre de la mnemotecnia, y se dice que de acá vienen estos métodos. Posteriormente en Grecia se conoce al orador, uno de los más grandes, Demóstenes, el cual era tartamudo, y para poder generar un desarrollo, obviamente, de su invalidez, se ponía cuchillos, piedras en la boca y trataba de gesticular mucho más ampliamente el discurso. Se dice que uno de los padres de la retórica, de la oratoria, es Demóstenes. Séneca, también otro senador romano, se dice que cuando estaba aburrido, nosotros grabamos en la clase pasada 20 palabras, bueno, Séneca se dice que podía grabar 2000 palabras escuchado una sola vez cuando estaba aburrido. Ese era como, digamos, su hobby. En vez de estar en Instagram, él se ponía Claro. a retener palabras, ¿viste? En vez de subir historias. Bueno, mucho más útil seguramente hoy Mucho en más día. útil. Y después Sí. acá viene una de las partes más terribles, que es justamente las ciencias ocultas que pasan en la decadencia de la Edad Media. Se dice media, se dice media porque está entre, según los historiadores, el gran auge grecorromano, viene este impas, y después está la Europa del siglo XV. Ahí que pasa la Edad Media. Tremendo.
Era así, una cosa, ahora, y bueno, y así se empezaba. Ya luego vinieron, bueno, obviamente las lenguas griegas y latinas, se dice que eran de 3.000 palabras y con la estimación romance pasaron, la lengua romance, que es la invasión de los bárbaros, pasaron a ser 300.000. Y ahí es donde está el gran paradigma y la confusión de estos métodos. Bueno, si vienen los bárbaros, de la lengua romance, con la multiplicación de métodos y la complicación de la lingüística, ¿qué hacemos con los métodos? Los ítalos trajeron el italiano, los galos trajeron el francés, los germanos trajeron el alemán, los anglosajones el inglés, los lusitanos el portugués y los íberos el español. Entonces, de tanta ambigüedad, de tanta variedad, ¿sí? de tanta riqueza de idiomas, ¿cuál es el que mejor? ¿Cuál vamos a usar para estos métodos? Ahora, ¿por qué el Renacimiento? Porque se dice que en Italia retoman todo el conocimiento y la cultura de los griegos y de los romanos. Entonces, cómo hacer las catedrales, los edificios, la arquitectura, ya agarraban a los pensadores más antiguos, Platón, Plotino, Séneca, Cicerón, etc. Entonces, bueno, para el 1500, 1600 hay un auge de la mnemotecnia y bueno, Gutenberg, ¿qué hace? La imprenta. Y como Gutenberg hace la imprenta, también está la posibilidad de escribir, bueno, obviamente el primer libro que escribieron fue la Biblia, ¿sí? 135, creo que era 135 en papel y 45 en papiro o al revés, pero bueno, escribieron esa cantidad de Biblias incuñables, se llamaba porque eran como el primer tratado más importante de la Biblia, o el primer escrito más importante, y después, ¿qué se hicieron? Bueno, vamos a escribir ahora los métodos de literatura, de mnemotecnia y obviamente todo tipo de libros escritos. Entonces ahí es donde, si bien empezó a haber más democratización de estos textos y de esta información, también hubo un poquito más de pereza mental, porque, listo, ahora que lo tengo escrito, como ahora que apareció San Google, ahora que está todo escrito en internet, listo, yo ya no tengo que hacer nada. Entonces como empezó esa ambivalencia, pero igualmente empezó de vuelta a renacer el conocimiento antiguo. Entonces, en el siglo XVI, en la Sorbona de París, bueno, obviamente porque al ser escrito, ¿qué pasa? Deja de ser solamente de la elite, ¿viste? El conocimiento, ya se empezó a generar la imprenta. Entonces, el segundo libro, escrito por el europeo en ideogramas y pictogramas chinos, fue el de Matteo Ricci, llamado El Palacio de la Memoria también. Ese libro, si lo buscas, puede ser que lo encuentres o que veas los títulos. Entonces, bueno, se lo conoce a Matteo Ricci como el hombre que ayudó a unir la mentalidad de Oriente con Occidente. Diciendo que los hábitos son la clave del superaprendizaje y se adquieren por el entrenamiento, como hoy. Para Aristóteles, los hábitos constituyen nuestro carácter, es decir, nuestra segunda naturaleza. Y para él, nuestros hábitos se convertirían en buenos cuando se transforman en nuestras virtudes, y se convertirían en malos cuando se transmutaban en otros más temibles y peligrosos vicios. Como siempre, el arma de doble filo. No es el arma, sino el que porta la misma, el que hace ahí la diferencia.